Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Ariela Levi Rosenberg y estos textos corresponden a la lectura número 2. El primer texto se titula Los papas y el judaísmo. Este texto habla de cómo varios papas a lo largo de la historia han sido parte fundamental del acercamiento judeocristiano. Hablando así del Papa San Juan XXIII, a quien comentábamos en el video anterior, quien ayudó a la comunidad judía en repetidas ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial y promovió en el Concilio Vaticano II la condena al antisemitismo y reconoció los lazos que existen entre ambas creencias. El Pablo VI, quien pudo concretar y firmar todas las iniciativas del Papa San Juan XXIII, incluyendo la declaración Nostra Aetate, nuestra época. Asimismo, fue el primer papa después de San Pedro que visitó el Estado de Israel. También tenemos en esta lista de papas que hicieron posible este acercamiento al Papa Juan Pablo II, quien tenía un enorme interés en el diálogo interreligioso, principalmente con el judaísmo. Dicho padre visitó y oró en el campo de exterminio Auschwitz, condenando el antisemitismo. Visitó la gran sinagoga de Roma, donde se dio el histórico abrazo con el rabino Elio Toaf, y visitó Yad Vashem, museo que conmemora el holocausto judío en Israel. Fue el papa que rezó por primera vez en la historia frente al Muro de los Lamentos y cultivó cercanía y amistad entre innumerables personas de la comunidad judía. Después tenemos a Benedicto XVI. ¿Qué pasa con Benedicto XVI? Este padre, hablando coloquialmente, se las vio difíciles. Además de ser acusado por tener un pasado nazi, fue nombrado papa después de Juan Pablo II, que ¿por qué eso se las vería difíciles? Se han de preguntar. Lo que pasa es que Juan Pablo II se le caracterizaba por tener un enorme carisma. Entonces, al entrar Benedicto XVI, tuvo que dar seguimiento y abocarse completamente al diálogo judeocristiano, siendo un papa con un trato cercano y continuo con la comunidad judía. Por último, tenemos al Papa Francisco. Al ser un papa de origen argentino, tuvo la oportunidad de tener cercanía con las comunidades más grandes del mundo. Y sus dotes le hicieron relacionarse fuertemente con los rabinos argentinos, principalmente con el rabino Abraham Shorka. Su calidez, armonía y entendimiento hicieron que se marque un parteaguas en la historia del diálogo judeocristiano. Las dos ideas principales del texto son la importancia del giro histórico que han dado ambas creencias y cómo se da el respeto y la armonía entre ambas comunidades promoviendo los valores que tenemos en común. El segundo texto se titula Pablo VI y el diálogo judeocristiano. Este texto habla sobre el Papa Pablo VI, que desde antes de su nombramiento se caracterizó por tener un diálogo abierto con creyentes y con no creyentes del catolicismo. Él mencionaba que hay dos condiciones que hacen posible dialogar entre personas no creyentes. La primera es el respeto a la diversidad. Y la segunda es buscar, encontrar y hacer explícito lo que nos une entre diferentes creencias. Estos ideales se concretaron en sus acciones. Por ello, una de sus primeras disposiciones fue darle seguimiento al Concilio Vaticano II, el cual una de sus orientaciones principales es abrir la Iglesia Católica con el mundo y con otras religiones. De igual manera, fue el primer padre, después de San Pedro, que visitó el Estado de Israel. Las dos ideas principales del texto son que, en primer lugar, la necesidad de tener un diálogo con personas de diferentes religiones, siempre promoviendo la armonía. Y la segunda es el respeto entre diferentes creencias y redescubrimiento de las raíces judías en el cristianismo. El tercer texto se titula Juan Pablo II en la Sinagoga de Roma. El Papa Juan Pablo II, quien convivió con una enorme naturalidad con la comunidad judía desde sus inicios, ya que vivió desde pequeño siendo vecino de judíos, de niños judíos, con los cuales, con algunos de ellos, sigue manteniendo relación, contacto y amistad por toda la vida. Y lo que pasa con él es que él tenía una fuerte convicción que el antisemitismo no es cristiano y merece la condena más expresa y dura de todas. Dicho papa menciona que la Iglesia deplora cualquier odio, persecución y manifestación del antisemitismo de cualquier tiempo y persona, aclaremos que es persona, contra los judíos. Dicho lo anterior, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia abrió sus puertas, sus conventos, la Iglesia del Seminario Romano y la misma ciudad del Vaticano para ofrecer refugio y salvación a los judíos de Roma.
En el año 1986, el Papa Juan Pablo II visitó la sinagoga en la ciudad de Roma, en la cual mencionó que no los visita porque todas las diferencias ya se hayan superado o ya hayan pasado, sino que él nos visitaba con una plena conciencia que tanto la comunidad judía como la cristiana quiere ser reconocida y respetada por su propia identidad. Sin embargo, menciona que vale la pena permanecer juntos porque aún hay un camino que recorrer en el mutuo conocimiento. Y asimismo, también ese camino que debemos de recorrer es en la mutua estima y en el reconocer las particularidades de cada comunidad. Las dos ideas principales del texto son que tanto el Papa Juan Pablo II como los papas modernos conviven constantemente con personas de la comunidad judía, pero que en esos diálogos que se dan se deben de suprimir los prejuicios mutuos, promoviendo convivencia y aprecio mutuo. Y en segundo lugar, es que entre comunidades debemos de respetar nuestros ideales, dándole lugar al reconocimiento de cada comunidad. El cuarto texto se encuentra repetido. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.